Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias, y la conversación de hoy yo diría que es bastante familiar, de muchísimo interés público. Y usted dirá, ¿por qué invitaron a un santiaguino? Bueno, estamos con Juan Flores. Y yo le voy a decir por qué estamos con Juan Flores. Bienvenido primero. Porque es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero tiene el corazón dividido porque el doctorado, ¿verdad?, lo hizo en psicología en la Universidad de Chile. Santiaguino, decía yo, de tomo y lomo, pero fíjese que nos representa muy bien y en una institución tremendamente importante. El expresidente, podríamos decirle su excelencia el presidente, ¿no? Presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Psicoanálisis, una institución que tiene más de medio siglo de historia, que surge en Holanda y que de la cual dependen organizaciones que están incluidas América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente. ¿Y por qué te hemos invitado, Juan? Porque queremos hablar de salud mental en Chile. Y por eso digo que es una conversación muy familiar y que a usted le va a interesar muchísimo, señora, en cualquier rincón de nuestro país. La depresión. Hablemos de depresión, porque estuve leyendo estadísticas. La Organización Mundial de la Salud dice que es una enfermedad que sufren 350 millones de personas en todo el planeta. El 17% de los chilenos sufre depresión. 1 de cada 4 licencias médicas en Chile es a propósito de la salud mental. ¿Qué está pasando en la sociedad chilena en particular? Juan, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder salir del reducto estrecho del trabajo de la consulta, donde uno está con los pacientes, para poder hablar de manera más amplia. Ahora, la pregunta que tú haces es tremendamente pertinente, pero compleja en su respuesta porque tiene distintos niveles, digamos, distintos ámbitos de cómo se puede responder. Primero, la noción de enfermedad es una noción que no responde necesariamente a una situación, por decirlo así, natural y obvia. Lo que definimos como enfermedad está muy influido, por supuesto, por conceptos en cierto sentido arbitrarios, digamos, ¿no? Y lo que hace un tiempo atrás no era concebido como enfermedad, hoy día puede ser visto como enfermedad. Es una primera cosa que es muy importante, ¿no? Digo esto para no hablar de la depresión solamente en su horizonte de enfermedad, entendido esto casi como un mal del cuerpo, digamos, ¿no? Porque la pregunta fundamental que tú haces, y ahí hay parte de la respuesta, es ¿por qué en Chile, por qué últimamente? Lo cual ya nos está diciendo una pista en relación a que cómo las condiciones materiales en las cuales el sujeto se debate, digamos, ¿no? Modos de vida, forma de plantearse frente a las cosas, construye subjetividad, por ejemplo, dolor psíquico, claro, que podríamos llamar depresión. Y en ese sentido hay una multiplicidad de elementos, digamos. Quiero ir de lo más general rápidamente a lo más particular. Este no es un problema solamente chileno, en Chile se expresa de manera mucho más evidente, pero yo diría que es un problema global, que incluso ha llevado a algunos autores, digamos, pienso en una autora, Lisa Rubinesco, para hablar de la sociedad depresiva. Y básicamente eso trabaja sobre la siguiente noción, en 2 palabras. El sujeto humano, para sostenerse en el mundo, digamos, desde que nace, necesita ser amparado. Toda la condición de desamparo es la que hace que luchemos permanentemente por salir de ese espacio, digamos, de desamparo. La madre, digamos, ¿no es cierto?, los padres son los primeros objetos sostenedores, digamos, ¿no? Pero fíjate que uno podría leer toda la historia humana como una historia donde nuestra lucha es ser permanentemente reconocidos, queridos, sostenidos, en términos muy gruesos. Toda nuestra vida la hacemos para eso. Nos casamos, tenemos hijos, tenemos pareja, queremos triunfar, querer tener recursos, objetos, lo que fuera, para ser reconocidos, para ser sostenidos, ¿no? Cuando eso no se consigue por alguna razón, cuando no hay un elemento que sostenga, digamos, ¿no?, en el mundo, la depresión amenaza, digamos, casi por default, digamos, entre comillas, ¿no?, casi por el elemento contrario. Es que a mí me preocupa, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud dice que Chile es uno de los países con las cifras más altas de depresión en todo el planeta. Exacto. Entonces, la pregunta es ¿por qué, como te decía, de lo global a lo particular, por qué sucede eso, ¿no? Quiero partir aquí con un elemento, digamos, ¿no?, para llegar al caso chileno. Fíjate tú que uno podría poner un hito, porque evidentemente que la depresión como posibilidad siempre, el derrumbe, digamos, de lo que sostiene ha estado presente siempre en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Pero si pusiéramos poner un hito en los últimos años, que aparentemente no tiene nada que ver, derrumbe del muro de Berlín. Es decir, caída de la última utopía colectiva de la humanidad. Y desde ahí, Fukuyama ya nos dijo eso, el fin de la historia, digamos, un pensador del tratamiento de Estado americano, fin de la historia. Por tanto, lo que vendría de ahí para adelante sería la eterna repetición de lo mismo, digamos, de un modo de vida que ya ha triunfado y que globaliza. Sin embargo, algo sucede
con el cuerpo social, digamos, y con el cuerpo físico, que resista a eso. Porque fíjate que paradojalmente con eso lo que surge en el mundo conflictivamente son el retorno del fundamentalismo, el retorno de un conflicto que se pensó que ya estaba absolutamente terminado, como el conflicto de las identidades nacionales, digamos, la guerra en Rusia, Yugoslavia, etc. Es decir, búsqueda del cuerpo social por encontrar fundamentos de la existencia. Es decir, rotos los lazos colectivos que sostienen, como podría ser una utopía, digamos, un proyecto, el cuerpo social reacciona de un modo inconscientemente que uno pudiera decir, genera la necesidad de que haya fundamentos, soporte de la existencia, ¿no? Ciertos pilares. Exactamente, porque hoy día el mundo nuestro es un mundo sin utopía. O sea, la única ofrecimiento, digamos, y ahí vamos llegando a Chile, es el retorno a lo privado, a las metas individuales, particulares, digamos, es utopías absolutamente singulares, que no están vinculadas, ni soportadas, ni atadas con otros. Si en un momento determinado, hace 30, 40 años atrás, yo era capaz de dejar en suspenso aquellas cosas particulares en virtud de un proyecto colectivo que me sostuviera, hoy día eso no existe, no hay. ¿De qué te aferras, digamos, ¿no? Para sostener? Por ejemplo, yo me pregunto, si en Chile hablamos de cifras tan altas de depresión, ¿de qué hablamos cuando hablamos de depresión? Ya, ¿Cómo decimos, esta persona Exacto. sufre una depresión? ¿Cómo se detecta una Correcto. depresión? Ahora, por lo tanto, nuestro país, evidentemente que ha sido uno de los países que en el último tiempo, ¿no?, ha habido una revolución tremenda, ¿no? O sea, la única revolución posible que podemos decir aquí que había en nuestro país ha sido la revolución transformadora, digamos, del gobierno de Pinochet, digamos, y toda su herencia, que cambió los ejes programáticos, digamos, y los modos de vida radicalmente distintos de las formas de relaciones entre los sujetos, digamos, ¿no? Con un modo de estructuración que genera subjetividades distintas, ¿no? Es decir, eso ha significado, digamos, que muy rápidamente, ¿no es cierto?, tuvimos que vernos envueltos en otro ámbito y en otro escenario, con todas las implicancias que eso tiene. Y nuestra sociedad ha quedado, digamos, especialmente la chilena, absolutamente huérfano de esos sostenes, ¿no? Por tanto, otra descripción de la sociedad chilena es una sociedad tremendamente competitiva, tremendamente trabajadora, digamos, no necesariamente productiva ni eficiente, pero tremendamente trabajadora. Pero evidentemente lo que es que este rompimiento y esta atomización de los vínculos, digamos, ¿no?, ha generado dejar al descubierto algo que tendría que estar sostenido de otra manera, ¿no? Sumado a eso, la única respuesta, digamos, que eso nos ofrece es la respuesta, por así decir, la estructura social que nos plantea el objeto de consumo como un objeto que tendría que sostener, pero eso es tremendamente vacío en última instancia, ¿no? Por lo tanto, esta excesiva tensión, esta ausencia de sostenimiento, esta absoluta exigencia, genera las condiciones sociales para el ejercicio y la erupción del vacío, digamos, de lo que no puede ser sostenido, digamos, ¿no?, como cuerpo. Ahí está el germen, dices tú. Ahí hay un germen basal, estructural, ¿no? Pero por otra parte, la respuesta que se intenta dar es una respuesta que, aún siendo cierta, en el sentido que evidentemente hay elementos biológicos que pueden actuar creando la estructura, creando depresión, digamos, ¿no? Y hay mucha literatura y mucha investigación sobre eso, y por supuesto que eso es un dato fundamental que no podemos ignorar para no confundir. Si alguien tiene problemas, digamos, con la tiroides, probablemente que tenga conductas depresivas, digamos, independientemente de cualquier campo de significación. Pero evidentemente que nadie podría pensar que en el campo chileno o en el chileno ha cambiado sus genes, que hace que hoy día tengamos más depresión que antes. Hay un elemento cultural, digamos, y un elemento del modo de vida, digamos, ¿no?, con todo lo que eso significa, que nos deja expuestos, evidentemente, a esa ausencia de sostén, y que interactuará eventualmente con los campos de la biología. Por tanto, un elemento importante es poder buscar e indagar entonces en cómo la construcción, digamos, que se ha hecho vincular de sostenimiento entre uno y otro genera las condiciones propicias para esa situación. Evidentemente, una sociedad que responde colectivamente, que responde grupalmente, digamos, ¿no?, con un tejido social que se haga cargo de esas ansiedades más básicas de lo humano, puede resistir mejor la esfera de lo depresivo, ¿no? Por eso uno se explica, por ejemplo, que de repente en lugares que pudieran ser más pobres, digamos, menos cultos, entre comillas, digamos, ¿no?, pero que hay lazos colectivos sostenedores, va a haber menor depresión. No hay tanta competencia. Por ejemplo, hay no hay menos tanto competencia. Deseo de reconocimiento. O si lo hay, porque ese es un elemento característico de lo humano. El problema es que eso se podrían recoger y ser sostenidos desde metas o de vínculos que son más colectivos. Por eso que siempre se dice que la familia, el grupo, el lugar de reconocimiento que uno puede encontrar en el otro, son sostenedores, de alguna manera, de ese andamiaje, digamos, o sea, ¿no? El sujeto está condenado hoy día a la soledad. De tus palabras, que aquellas personas que viven más solas, sin tanto apoyo familiar ni grupal, son candidatas seguras a tener depresión. Son candidatas eventualmente, porque aquí hay un círculo vicioso, porque evidentemente que esa situación que describo general no basta.
tiene que vincularse con una historia particular, ¿no? Para que eso resulte. Lo que pasa es que hay un círculo vicioso, porque evidentemente que una persona que ha vivido en un horizonte de afecto, de sostenimiento afectivo, digamos, ya sea parental, grupal, familiar, lo más probable es que desarrolle vínculos sociales y que haga posible que interactúe, ¿no? Antes de ir a la pausa te quiero preguntar cuáles son los síntomas a los que uno debiera estar atento para hablar de depresión. Primero, dificultad fuerte e importante, digamos, ¿no? de, diríamos, impulso vital, es decir, de trabajar, de generar elementos propios de desarrollo, ¿no? Segundo, tristeza y sensación de vacío muy potente y muy fuerte, ¿no? Tercero, sensaciones de pena, de dolor psíquico, digamos, ¿no? Angustia o ansiedad, que pueden dar cuenta, que aparentemente no tienen razón y que sin embargo están actuando en el sujeto como condición sufriente, ¿no? Y yo creo que la persona depresiva generalmente sabe esto, lo percibe, muchas veces, no siempre, como un elemento que tiene que ver con la dificultad para poder generar el primer motor, digamos, de la actividad. Dificultad de levantarse en las mañanas, por ejemplo. Pero hay múltiples expresiones, puede ser también dificultad de dormir, puede ser que hay gente que funcione de un modo más mecánico, digamos, que quizás un ojo experto descubre que lo que hay detrás de una depresión enmascarada, digamos, por ejemplo. La solución para la depresión es correr a una farmacia a buscar medicamentos. Hay otros caminos, se lo vamos a preguntar al regreso, Juan Flores. Así que no se separen de nosotros porque vamos a la pausa y regresamos de inmediato con esta conversación interesantísima. No se vayan. Agua. Leche. Sal. Azúcar. Pan. Mantequilla. Margarina. Mermelada. Manjar. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mis defensas. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. ¿Y las mías? Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo.